Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial vamos a ver cómo tejer flores a 2 agujas de 2 capas. Cada flor tiene 7 pétalos. Podemos ir regulando de acuerdo con qué número de agujas tejer, qué tipo de lana elegir. Podemos ir regulando el tamaño. Estas 2 flores, por ejemplo, el diámetro, el diámetro está unos 11 centímetros. ¿Para qué se utiliza? Para decoración. Para decoración, por ahí tejemos un gorrito, bufanda, un centro de mesa, una blusa. Bueno, vean dónde quieren utilizarlos. Fáciles de tejer. Lo más importante es elegir bien los colores para que combina. Aquí el centro, o sea, tejemos por separado una flor, después otra, y aquí en el centro hacemos bordado. El centro está bordado. Aquí me olvidé, corté, o sea, es mejor dejar algo de hebra porque después con esta hebra podemos coser esta flor. Podemos usar las agujas rectas. Tienen que ser agujas largas porque cortita no va a entrar todos los puntos. Utilicé agujas número 275. Tejí con agujas circulares. Para mí es más cómodo. Aparte, frente a la cámara con agujas largas imposible. Bueno, agujas número 275. Claro que pueden tejer con agujas de menor o mayor tamaño. De eso va a depender el diámetro de las flores. Aguja lanera para coser y para bordar después el centro, tijera para cortar, y utilicé esta lana, es una combinación merino y acrílico, es un hilo muy finito puesto doble. Empecé a tejer esta flor que está abajo. El largo, para que ustedes tengan la idea, es aproximadamente 47 centímetros. Aquí fue, ¿qué es lo que hice? Montamos 100 puntos. La cantidad de puntos a montar tiene que ser múltiplo de 7 porque son 7 pétalos más 2 puntos del borde. Entonces, montando 100 puntos, tejí 13 vueltas con el punto jersey, o sea, una vuelta tejemos con todos los puntos al derecho y otra vuelta tejemos con todos los puntos al revés. Un punto básico, ya lo saben todos. Tejí entonces 13 vueltas. Vamos a ver cómo tejer la vuelta número 14. Fíjense que estoy sobre el lado revés del tejido. Vuelta número 14, punto del borde, paso sin tejer. Y voy a tejer 7 puntos al revés. Este sería la mitad de un pétalo, ¿no? La otra mitad va a estar finalizando la vuelta. Después vamos a hacer la costura. Y ahora voy a bajar siguiendo esta línea aquí abajo. No importa si ustedes se equivocan un punto o 2 puntos, eso mucho no importa, pero más o menos ver dónde está este punto. Bajo aquí, introduzco la aguja, ahí está la aguja, miren, y saco un punto, así más o menos de 1 centímetro de largo. Este punto colocamos de nuevo sobre la aguja izquierda y lo tejemos con el punto al revés. Ahora voy a tejer 14 puntos al revés, un pétalo completo. Siete, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De nuevo voy a bajar. Nos fijamos dónde está este punto, abajo, ahí,
introducimos la aguja, quedan más o menos 2 vueltas hasta el final y voy a sacar un punto más o menos de 1 centímetro. Colocamos este punto sobre la aguja izquierda y lo tejemos al revés. Así voy a tejer hasta finalizar la vuelta. De nuevo voy a tejer 14 puntos al revés. Una vez más vamos a ver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Seguimos esta línea de punto, bajamos y por aquí introducimos la aguja, sacamos un punto, lo tejemos al revés. Bueno, y finalizando la vuelta después voy a mostrar cómo se hace. O sea, 14, aquí hay 7, 14, 14, 14, 14. Al finalizar vamos a tener aquí 7 puntos. Vamos a ver cómo tejer la siguiente vuelta, sería la número 15. Punto del borde, paso sin tejer. Tejemos 4 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos así de esta forma por detrás, 4 puntos juntos al derecho. De nuevo 4 puntos juntos al derecho, así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 16, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos con todos los puntos al revés. Cómo tejer vuelta número 17, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos con todos los puntos al derecho. Y última vuelta número 18, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos 2 puntos juntos al revés y así tejo hasta finalizar la vuelta. 2 puntos juntos al revés, 2 puntos juntos al revés. Cortar el hilo suficiente para poder coser la flor. Y lo que voy a hacer ahora es pasar todos los puntos sobre la aguja de coser. Paso el hilo juntando todos los puntos. Así, juntamos muy bien. Y voy a pasar una vez más por adentro de todos los puntos, voy a pasar una vez más la aguja así de esta forma. Y lo único que faltaría es coser las dos partes. Lo hacemos por el lado revés del tejido o por el lado del derecho, como más quieran. Yo lo hice por el lado del revés. Tomamos un punto, este punto de aquí. Bueno, hacemos simplemente una costura. Ahora vamos a ver cómo tejer la segunda capa de la flor. Miren, esta flor se puede tejer con 7 pétalos, así obtenemos volumen, ¿no? O podemos tejerla también, si no les gusta así, con 6 pétalos, sacamos uno y va a quedar como flor un poco más aplanada. ¿Ves? Hay dos opciones. Bueno,
¿Cómo tejer entonces la otra parte? Vamos a tomar las medidas, el largo, aquí ya empecé a tejer, el largo, para que tengan la idea, 34 centímetros, y aquí el alto, 3 centímetros. Entonces tejemos con el punto jersey, montando 72 puntos y tejemos 9 vueltas. Vamos a ver cómo tejer la vuelta número 10. Empezamos a ir formando los pétalos, punto del borde, paso sin tejer, tejo 5 puntos al revés, bajamos, voy a subir un punto, igual que hicimos con la otra flor. Este punto lo tejo al revés, voy a tejer 10 puntos al revés, puntos ocupa el pétalo, bajo, saco un punto, lo tejemos al revés y de nuevo tejo 10, 10, 10, 10 y así hasta finalizar la vuelta. Finalizando la vuelta, 5 puntos al revés, y punto del borde, y nosotros tenemos, miren, 6, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos y mitad de uno, mitad de otro. Después lo vamos a coser. Seguimos y tejemos ahora vuelta número 11. Vuelta número 11, punto del borde, paso sin tejer, tejemos 4 puntos juntos al derecho. Y así tejo hasta finalizar. 4 puntos juntos al derecho. Vamos a ir disminuyendo los puntos. Aquí finalizando la vuelta voy a tejer 3 puntos juntos al derecho, porque 5 puntos juntos es un poco complicado de tejer, y voy a tejer estos 2 puntos juntos al derecho. O si no, pueden tejer 5 puntos juntos al derecho. Bueno, como tejer vuelta número 12, simplemente con todos los puntos al revés. Y última vuelta, la número 13, tejemos 2 puntos juntos al derecho. Seguimos disminuyendo los puntos, 2 puntos juntos, y así tejemos hasta finalizar la vuelta 2 puntos juntos al derecho. Igual que hicimos con la otra flor, paso todos los puntos sobre la aguja a coser y realizamos la costura. Aquí la idea es cerrar bien el centro. Ahí pasamos todos los puntos. Pasamos la aguja. La idea es cerrar bien todos los puntos del centro, porque aquí después sobre esta parte vamos a hacer el bordado. Aquí el centro cada uno puede imaginar cómo hacerlo. A mí se me ocurrió hacer este tipo de bordado. También podemos, por ejemplo, coser algún botón, coser algunas perlitas, ¿no? Yo decidí bordar. Bueno, entonces paso la aguja, voy a mostrar cómo lo hice.
No soy súper profesional en bordado, pero bueno, hacemos así y con la misma lana damos vuelta a la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12 vueltas. Puede ser más, puede ser menos. Bueno, fíjense. Y así una costura al lado de la otra. Ahí ven. Podemos hacer unas cuantas con este color, después capaz que algún color rosa o algo así, color blanco, y así va quedando. Bueno, corazones, espero que les gustó esa idea. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.